Muy, pero muy buenas noches. Es para mí muy gratificante volver a estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, tengo para decirle que hacía algunos días no me conectaba por asuntos de trabajo y demás, pero bueno, por aquí nuevamente estoy con ustedes para abordarles un tema que ha sido muy solicitado por parte de muchas de las personas que me siguen en las diferentes redes sociales. Pero tengo para informarles que en este momento estoy proyectándome en vivo por mi Instagram, Neuropsico Elianet, y por el Facebook, doctora Elianet Gómez. Mientras que las personas se van conectando, voy dando un pequeño saludo a todas las personas que están en este momento conectándose. Por ahora en el Instagram le doy una bienvenida a Liliana, a María Peláez, a Daisy. Sería muy gratificante para mí saber desde dónde se conectan, desde qué regiones de nuestro país y desde qué otros países, a qué se dedican, qué los motivó a conectarse en este momento a este maravilloso live donde les voy a reflexionar un tema que ha sido muy solicitado por parte de todos ustedes, como es cuáles son esas posibles consecuencias que puede generar cuando se les suministra una medicación a nuestros niños que tienen la condición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, no veo que todavía se me estén conectando por aquí por el Facebook o no sé, doctora Natalie, miremos a ver si sí estamos bien conectados porque no veo por aquí mis hermosos seguidores. Sigo entonces saludando por lo pronto a los que se están conectando en mi Instagram. Un saludo especial a Sandrita desde Ecuador, a Lili, tan bella desde Nueva York, soy ama de casa, a Daisy desde Neiva, Huila en Colombia. ¿Quiénes más se han venido por ahí conectando? A Marjorie, a María Peláez, a Liliana, a María Lemateus, bueno, a Psicopositiva. Bueno, un abracito muy fraternal a todos ustedes. Un abracito muy especial a todos ustedes. Esperando que la estén pasando supremamente bien en esta fase inicial de nuestra jornada decembrina. Ayer tuvimos la oportunidad de estar todos, me imagino, muy congregados a nivel familiar. eh, Celebrando un día muy importante en nuestra vida, como es el alumbrado, el 8 de diciembre, donde le rendimos un culto en acción de gracias a nuestra Madre Reina Celestial del Cielo. Para los que somos pues católicos y tenemos ese tipo de tradiciones, muy bien, y para los que no, igual una temporada muy hermosa para fortalecer nuestros vínculos fraternales a nivel familiar, para ir haciendo un alto en nuestro camino, ir analizando realmente qué hicimos a lo largo de todo el año y también, ¿por qué no decirlo?, una absoluta gratitud de todo lo que fue para nosotros este maravilloso año, con aciertos, desaciertos, con éxitos, con fracasos. Igual, toda experiencia que tenemos está impregnada de muchos aprendizajes y es realmente lo que nos convoca a seguir existiendo, a seguirnos retando. Bueno, muy bien. Iniciamos entonces en el día de hoy con un live, un tema muy importante que muchos de ustedes me lo han estado solicitando a razón de que muchos me manifiestan el gran temor de suministrarle a su hijo o a su hija medicamentos porque según muchos de ellos fueron llevados donde el neuropediatra o donde el psiquiatra con un diagnóstico posiblemente de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad
y pues fundamentalmente no, no, no tienen los conocimientos suficientes para poder abordar esta temática, y muchos de ellos me han manifestado el gran temor porque han visto en sus niños a quienes se les ha suministrado la medicación algunos cambios en su estado de ánimo, algunos cambios físicos, fisiológicos, psicológicos. Esto no entró acá. Bueno, de todas maneras, muy importante para las personas que aún no me conocen. A ver, yo hago una pequeña presentación. Les está hablando la doctora Elianet Gómez, psicóloga clínica con una maestría internacional en neuropsicología clínica, con una especialización en neuropsicología pediátrica, especialista en neuropsicopedagogía, experta en el manejo del TDAH y creadora de un método extraordinario que ha sido muy funcional a lo largo de muchos años, implementado acá en nuestra IPS Neurocer Pereira, de acá en la hermosa ciudad de Pereira, en nuestro hermoso país de Colombia. Tengo para decirles que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, recordemos de antemano que no es una enfermedad. Para quienes no me han escuchado hasta hoy, muy importante que tengamos en cuenta esa premisa, que el TDAH no es una enfermedad y por tanto no tiene cura. O sea, si le vamos a suministrar el medicamento, la Ritalina, la Estratera, la atomoxetina, entre otros, el medicamento hace es un proceso de regulación de ciertos neuroquímicos cerebrales, pero el medicamento no busca, como todos los demás medicamentos fisiológicos, curar, porque no es una enfermedad la que padece quien lo tiene, sino que es una condición neurobiológica presente en algunos niños en su primera etapa de su infancia. Y según el libro de psiquiatría, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad está incluido dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo, según la Organización Mundial de la Salud, según la UNESCO y según el libro de psiquiatría del DSM-5. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando estamos hablando o haciendo referencia a un trastorno neurobiológico, en donde tiene unos componentes sintomáticos muy particulares que lo esencializan en el TDAH, como es muchas dificultades asociadas a prestar la atención, a concentrarse. Dentro de estos componentes sintomáticos también se da la gran dificultad que tiene el niño para regular sus emociones, regular su conducta, y ello hace que se manifieste de alguna manera con comportamientos hiperactivos e impulsivos, debido a que algunas subáreas que componen el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, están desreguladas, a razón que allí hay unos neurotransmisores cerebrales como la dopamina, la noradrenalina, la norepinefrina, entre otros, que son ellos los encargados de hacer un proceso de regulación de todas estas funciones neurocognitivas. Y es por esta razón en donde los niños que tienen esta condición suelen manifestar una serie de comportamientos que en algún momento, a la luz de otros que no tienen esta condición, resulta ser desregulados, disruptivos, y esto hace que se dificulte de manera sustancial el manejo de ellos, no solamente en el contexto familiar, sino también en el contexto educativo y en el contexto social. En este sentido, entonces, cuando hablamos de un trastorno por déficit de atención, el primer paso que hay que dar sin lugar a duda
es hacerlo revisar por un profesional que sea experto en el manejo del TDAH, donde sus competencias le permitan hacer una extraordinaria exploración, no solamente de su coeficiente intelectual, sino también de todos sus procesos neurocognitivos y también de todos sus factores emocionales que nos permitan, junto con una muy buena historia clínica, en donde se suministre una excelente información a nivel familiar, información a nivel educativa, escolar y demás, para poder tener todos esos insumos que nos permita visualizar de alguna manera el perfil que el niño tiene y de esta manera, con ayuda de una batería de pruebas psicométricas, que lo puede hacer fácilmente un buen profesional en el área de la salud, llámese un psicólogo clínico experto en el manejo del TDAH, un neuropsicólogo, que es quizás una de las personas más idóneas para dictaminar este tipo de diagnósticos. También lo dictamina el neurólogo y el psiquiatra, aun cuando estos profesionales, como no utilizan pruebas psicométricas ni demás, ellos no pueden lograr a través de una consulta explorar unas áreas que son álgidas para poder dar un excelente diagnóstico, como es explorar su coeficiente intelectual y cómo están todas esas áreas neurocognitivas que dan cuenta de los niveles de atención por el canal visual auditivo, la atención selectiva, la atención alternante, la sostenida, la arousal, la dividida. También explorar muy bien cómo están las memorias del niño por el canal visual, por el canal auditivo, memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo, memoria a largo plazo, la memoria operativa, que es la metamemoria, que nos ayuda a analizar, a asociar, a relacionar y a interpretar para poder lograr resolver situaciones problemáticas. También explorar la velocidad para procesar la información, donde podemos identificar en el niño su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, cómo está ese lenguaje expresivo, fonético, fonológico, semántico, cómo está ese lenguaje comprensivo, cómo es un lenguaje metalingüístico, explorar también cómo son sus praxias, si el niño ya logra identificar su lateralidad, su diestra, su izquierda, para poder también identificar sus habilidades académicas, cómo están sus niveles competenciales en el marco del aprendizaje, en fin, toda una serie de elementos asociados que son altamente constitutivos para poder determinar con objetividad y con certeza la condición en la que el niño se encuentra, el nivel o el subtipo de TDAH. En algunas otras intervenciones anteriores les había manifestado que el TDAH tiene 3 subtipos, entre los cuales muchos niños están en cada uno de esas clasificaciones. Lo llamamos subtipo 1, subtipo 2 y subtipo 3. El subtipo 1 que da cuenta de aquellas componentes sintomáticos que el niño muestra estrictamente asociados con muchas dificultades para prestar la atención, para culminar una tarea, para iniciar una tarea y terminarla muy bien, para llevar un orden en los cuadernos, en fin. Ese subtipo 1, estamos hablando de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, subtipo inatento. Generalmente esta tipología de niños no tienen casi conductas disruptivas de impulsividad ni hiperactividad, por eso se clasifica en subtipo 1. El subtipo 2, cuando puede tener mejores niveles de desempeño a nivel de atención, pero sus conductas están mucho más asociadas con dificultades grandes para contener sus emociones, regular su comportamiento, porque hay una situación de impulsividad y de hiperactividad que lo desregula. Generalmente cuando este subtipo 2 está evidente en un niño, son niños que corren altísimo riesgo para enfrentar dificultades en el comportamiento. Son los típicos niños que enfrentan riesgos como el opositor desafiante, trastornos de conducta, en fin. Y el subtipo 3, aquel que da cuenta
la aparición de los tres componentes sintomáticos en el mismo niño, inatento, impulsivo, hiperactivo, en donde reviste una mayor complejidad. También un diagnóstico nos permite determinar en qué nivel de gravedad está. No es lo mismo un niño que tenga un subtipo, un TDAH subtipo 2 hiperactivo impulsivo, en una condición leve, a un niño que tiene un trastorno por déficit de atención subtipo 2 impulsivo hiperactivo, en una modalidad moderada o severa. Dependiendo de la severidad de su diagnóstico, también va a depender en gran parte el manejo que hay que hacerle con fines de ayudarle a hacer un proceso de regulación de aquellas áreas que están completamente desreguladas. Entonces, en este orden de ideas, hay dos modalidades para hacer un proceso de intervención con estos niños, aclarando que no se cura esta condición, pero sí se hace una intervención de manera oportuna a temprana edad y como debe ser indiscutiblemente. Los entrenamientos que se van haciendo en esta tipología de cerebros van a ir logrando unos procesos de transformación, de modificación, gracias a la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro tiene un componente muy espectacular, que es la plasticidad cerebral, dada al proceso de neurogénesis, donde las neuronas se van modificando, unas van muriendo, pero van apareciendo otras nuevas. Y es ahí donde está la clave de un muy buen proceso interventivo para ayudarlos a que evolucionen y esa estimulación contribuya a que las neuronas que van apareciendo nuevas estén cargadas y dotadas de mucha sustancia química que les permita, ir haciendo las regulaciones requisitivas. Pero hay casos que llaman la atención porque la verdad es que no todos los niños que tienen la condición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad son candidatos a la medicación. Y nos hemos ido dando cuenta día a día que la mayoría de niños que son diagnosticados con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en su mayoría, la primera opción de tratamiento es la medicación. Específicamente, algunos medicamentos como son la Ritalina, y dentro que pertenece, la Ritalina es un medicamento que pertenece a la familia de las anfetaminas y detrás de esta medicación hay otras que se derivan de allí, del metilfenidato. Es muy importante que ustedes conozcan esto. En caso de que ustedes decidan suministrarle al niño la medicación, pues muy importante ampliar muy bien sus conocimientos, buscando con ello el poder hacer un muy buen proceso de monitorización. Cuando hablamos del metilfenidato, estamos hablando de unas clasificaciones del medicamento, entre ellas el Ritalin, que generalmente se suministra de 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos. También hay otras clasificaciones dentro del metilfenidato, como es el Rubifen, que estos comprimidos se suministran más que todo cuando el neuropediatra o el psiquiatra considera que hay que suministrarle al niño este comprimido, porque el Rubifen es de liberación rápida, o sea, el efecto es más rápido, específicamente para niños que tienen unas condiciones de TDAH entre moderado y severo. Pero también hay otra tipología de medicamentos, como es el Medikinet de 30 miligramos, que es de liberación prolongada. Quiere decir que tiene un mayor nivel de durabilidad en términos de suministro. Cuando le aplican la Ritalina, el suministro y el nivel de liberación es a corto plazo, tiene una durabilidad aproximadamente de 4 horas, y es la razón por la cual hay que suministrarle un comprimido, dependiendo la condición del diagnóstico del niño,
un comprimido después del desayuno y uno más o menos finalizando las horas de la mañana. Cuando lo prescribe el neurólogo o el pediatra o el psiquiatra, muy importante determinar y hablar muy ampliamente con el profesional que prescribe esta medicación para que les dé a ustedes una muy buena ilustración, buscando con ello que tengan un amplio conocimiento y puedan saber a qué enfrentarse en caso que decidan suministrarle la medicación, teniendo en cuenta que ha sido prácticamente una de las primeras alternativas. Y si hacemos un proceso retrospectivo de lo que fue antiguamente, unas décadas atrás, el TDAH, cuando no habían habido tantos avances científicos en términos de la implementación de procesos psicoterapéuticos que hoy en día, gracias a la neurociencia, al avance de la neurociencia, con un enfoque neuropsicológico, neuropsicopedagógico, neurológico, fisiológico y demás, porque todas esas disciplinas se funcionaron al unísono, buscando con ello un tratamiento que tenga un nivel de complementariedad y que sea efectivo en el momento de implementarlo. Pero no obstante a ello y a los avances que han habido, la medicación la siguen teniendo como una alternativa y para muchas familias casi que como la única, de lo cual yo no estoy de acuerdo porque he sido una fiel investigadora de todo lo que es el trastorno por déficit de atención en todas sus manifestaciones y obviamente todo lo que implica y lleva consigo un manejo adecuado de dicha condición. En virtud entonces, volviendo a retomar lo de la tipología de medicamentos, estamos encontrando también que está la medicación Concerta, que para algunos padres la conocen, que es de liberación también prolongada, es decir, se le suministra en la mañana y puede durar un tiempo un poco más. Y está la Estratera, que tiene una liberación lenta. Estas prescripciones médicas las hacen obviamente pues profesionales en el área de la salud, generalmente lo hace el neurólogo, el pediatra y un psiquiatra. Ningún otro profesional puede hacer este tipo de prescripciones, caso excepto que sean de estas tres ramas de la ciencia. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que cada persona y circunstancias requieren obviamente de un tipo de tratamiento que esté a cargo de un muy buen profesional, teniendo muy en cuenta su diagnóstico, el tipo de diagnóstico. Para mí es fundamentalmente importante hacer un excelente diagnóstico, puesto que con base a él va a ser prácticamente la ruta, el camino que nos va a mostrar cómo intervenir, cómo actuar, cómo aprenderlo a manejar. Entonces, en este orden de ideas, si ustedes me preguntan cuáles son realmente los objetivos para suministrar la medicación, pues indiscutiblemente el metilfenidato, que es conocido como el Ritalin, se usa como parte de un programa de tratamiento para controlar indiscutiblemente los síntomas del TDAH. En este sentido, lo que se busca es incrementar los niveles de atención y concentración, controlar de alguna manera las acciones, sus acciones impulsivas hiperactivas y tratar con ello de que los niños de alguna manera permanezcan un poco más quietos o en silencio en el aula de clase, esperadas que otros niños lo pueden hacer sin la ayuda del medicamento. Estos medicamentos son llamados estimulantes del sistema nervioso central. Muy importante que tengamos en cuenta que lo que se estimula con la medicación es estrictamente todas las estructuras del sistema nervioso central. Y lo que busca la medicación es la acción de la medicación es sustancialmente cambiar las cantidades de ciertas sustancias naturales que se dan estrictamente en el cerebro.
como es la dopamina, la noradrenalina, la norepinefrina, entre otras, la GABA, entre otras, que son neuroquímicos sustancialmente importantes que liberan las sustancias naturales y que ellas coayudan a que todo ese proceso del circuito neurológico funcionen de una manera equilibrada para que los procesos neurocognitivos, entre ellos los niveles de atención, concentración y memoria, puedan fluir de una manera adecuada, acorde a las exigencias de los diferentes contextos, cuando nuestros niños o jóvenes se enfrentan diferentes retos y desafíos, específicamente en lo que tiene que ver con toda el reto de aprendizaje, de desempeño académico y demás, porque estas medicaciones, por ser estimulantes del sistema nervioso central, de alguna manera lo que hacen es elevar los niveles de dopamina y de noradrenalina en el cerebro y de alguna manera también ayudan a mantener la atención y la concentración, puede de alguna manera también contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, disminuiría de alguna manera los componentes sintomáticos nucleares, disminuiría también de alguna manera las complicaciones derivadas del trastorno, porque cuando no es tratado oportunamente y adecuadamente el trastorno por déficit de atención, pues este trastorno, déjeme decirles, corre el riesgo de que a él se adicione otros trastornos y eso hace que se comorbilice su condición. Y cuando hablamos de comorbilidad, hacemos referencia a que se va complejizando mucho más el diagnóstico al punto que se vuelve casi insostenible. A lo que nosotros tenemos que llegar en el marco de la conciencia y del conocimiento, de la reflexión y de nuestras transformaciones, es evitar a toda costa que quien padece esta condición con el devenir del tiempo se vayan adicionando otra serie de componentes sintomáticos y, por qué también no decirlo, de patologías, que la sumatoria de estas síntomas van complejizando muchísimo más el manejo de dicha condición. Aquí dice Hernández Mirinda que entonces la única alternativa para mejorar los niveles de concentración sea natural sin la medicación y sea natural los niveles de dopamina y adrenalina. No me queda claro. Espérame, yo termino de hacer la intervención para que haya una claridad y más adelantico, si el tiempo nos la da, puedo esclarecerles. Entonces, lo que yo quiero puntualizar con esto es que indiscutiblemente los medicamentos se hicieron precisamente pues para ayudarle al niño que tiene esta condición a contrarrestarle los componentes sintomáticos. Yo no es que esté en contra de la medicación, de hecho hay algunos casos cuyos diagnósticos revisten una gravedad tal que indiscutiblemente es requisitivo tratarlos también, no como única alternativa, sino también como alternativa complementaria a un proceso de terapia integral. Hay casos de niños donde amerita la medicación, máxime cuando el diagnóstico se ha vislumbrado con una categoría de gravedad. Cuando un niño tiene un TDAH grave, de moderado a severo, estamos hablando de unos componentes sintomáticos de un nivel de disruptividad altísimo donde se vuelve incontenible e incontrolable sus conductas y la mejor manera es coayudarle un poco con la medicación. Pero lo que yo quiero en el día de hoy puntualizarles es cuáles pueden ser esas consecuencias en caso de suministrarle la medicación si tú no estás preparado, si tú no tienes el conocimiento y si tampoco estás facultado para saber la tipología de organismo que tiene tu hijo. Es ahí que hay bondades, el medicamento obviamente tiene unas bondades como cualquier medicamento que tomamos para una cura fisiológica, pero aquí es muy importante que tengamos en cuenta, y es realmente la reflexión a la cual yo quiero traerles en el día de hoy en este live,
y es cuál entonces es el impacto que puede generar si le suministramos a nuestro niño la medicación. Aparte de que puede ser bondadoso desde muchos puntos de vista, indiscutiblemente también tenemos que tener en cuenta que hay una serie de consecuencias en cuanto al impacto de efectos secundarios o colaterales, pero también quiero primero puntualizarles cuál es el impacto en caso de que nosotros le suministremos la medicación en primera instancia. Lo primero que tenemos que mirar y revisar es cuál es la actitud que tiene la familia y el mismo paciente frente al suministro del medicamento. Si el medicamento se lo suministramos creyendo que va a ser el mago de Oz y que con solo la pastica diaria el niño va a cambiar y va a mejorar todos sus componentes sintomáticos, eso es absolutamente falso, porque el medicamento no logra rebasar todas las áreas que el niño tiene, tanto del neurodesarrollo como todo su proceso psicoemocional. Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta ese elemento. Otro, el hecho de que el suministro del medicamento pueda generar en el niño o en el joven un estilo de condicionamiento en donde consideren que la única manera para comportarse bien, hacer una tarea, cumplir con el deber, obedecer y demás, es con la pastica de Oz, con la pastica, porque es que el día que yo no me tome la pastica, porque aquí he tenido pacientes que me llegan nuevos y dicen, doctorita, es que yo me he estado comportando mal porque es que se me acabó la pastica, la que me ayuda a mejorar mi comportamiento. Y como a mí se me acabó y mi mamá no ha podido comprarlo porque no tiene plata o porque no ha tenido tiempo o porque la EPS no se la ha entregado, entonces lo que hace que yo deje de tomarme la pastica, eso hace que yo sigo comportándome mal, por eso pellizco, pateo y le corto las orejitas a mis amiguitos. Muy importante tener en cuenta que si se va a suministrar un medicamento debemos tener muy amplio conocimiento, claridad del suministro y entrenar al niño desde la conciencia, porque todo lo que se dé sin argumentación corremos el riesgo de experimentar actitudes y comportamientos que terminen menoscabando el objetivo que pretendemos que nuestro niño mejore. Pueden haber en el suministro del medicamento dificultades para el suministro, porque muchas veces a los padres se les olvida suministrarle la medicación a una hora puntual. Y recordemos que estos medicamentos son de acción prolongada o inmediática. Entonces, el medicamento debe suministrarse muy puntualmente. Otro riesgo en el suministro es cuando se le delega la tarea al colegio para que el maestro sea quien le suministre la medicación después del descanso. Muchas veces al maestro por sus ocupaciones o se le olvida o no tiene tiempo y se pasa el suministro de ese medicamento y por los efectos que tiene, son medicamentos que no se pueden suspender la continuidad. Son medicamentos de cada 4 horas, específicamente la Ritalina, que es la que más suelen mandar los neurólogos y y los neuropediatras. Entonces, importante tener en cuenta que puede haber dificultades en el suministro de la medicación y ello puede explicar la razón por la cual muchos pacientes me consultan y dicen que están muy preocupados porque su hijo ha venido tomando la Ritalina hace 1 año y medio, pero no obstante siguen teniendo las mismas quejas en el colegio y el niño no le ven cambios sustancialmente significativos y que ya están cansados de suministrarle el medicamento, al punto que ya no saben qué hacer ni cómo actuar. Puede darse. Otra situación muy importante que tengamos en cuenta que es un riesgo es que cuando al niño o al joven se le permite que él mismo se autosuministre el medicamento, lo cual no debe hacerse porque el suministro se le debe dar es estrictamente un adulto, porque han habido casos de situaciones de pacientes en donde utilizan el medicamento, oigámoslo bien, como una herramienta para el suicidio,
cuanto más que todo cuando el niño logra manipular la medicación o el joven, o aún también, ¿por qué no decirlo? Hay adultos que también la toman. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos de suministro de la medicación. Y otro posible quinto impacto que es importante que lo tengamos en cuenta, de alguna manera, es la estigmatización del grupo de pares cuando el niño se le suministra el medicamento. Si no se hace una adecuada preparación al grupo para que entiendan que el niño se está tomando una, entre comillas, vitamina para fortalecer el cerebro, no la pasta para regular su comportamiento disruptivo porque lo distorsionan, esta situación puede ser para el niño sinónimo de etiquetamiento, de señalamiento, de burla y de exclusión. Entonces, desde esas perspectivas es muy importante tener en cuenta estos posibles factores a los cuales nos podemos ver abocados en términos de riesgo, para tenerlo muy en cuenta y tener las precauciones suficientes y necesarias para no incurrir en errores que más tarde puedan ser fatales. Eh, en este orden de ideas, sí quiero también comentarles que a pesar de que hay bondades, porque las hay indiscutiblemente, obviamente con un muy buen proceso de monitorización, también yo tengo que ser clara con todos ustedes porque este es mi día a día, que me llegan acá muchísimos pacientes de cuyas madres, padres, familiares vienen con quejas, con preocupaciones sustancialmente importantes, donde refieren que a su niño le están suministrando el medicamento y que le están notando algunas variaciones emocionales. A uno los ven más nerviosos. Doctora, mi niño no era nervioso y lo que hace que está tomando esta medicación, se está comiendo las uñitas, le tiemblan las manos, le sudan las manos, se me ha vuelto mucho más irritable. En algunos otros hay unos efectos secundarios colaterales como dificultad para conciliar el sueño. A mí me parece muy importante, querida comunidad, que vayan escribiendo todos estos componentes sintomáticos para que los tengamos en un itinerario y los tengamos en cuenta en caso que si su hijo está recibiendo medicamento, cualquier componente sintomático de estos es muy importante visitar de una vez, consultar al médico tratante para que prevean estos síntomas y puedan entonces analizar la conveniencia de seguirle suministrando el medicamento mm, en términos de dosis, en términos de frecuencia o en su defecto, cambiárselo. Para muchos de ellos puede presentar síntomas como quejas de mareos, náuseas. En otros se presentan un efecto colateral de vómitos. En otros puede presentarse pérdida del apetito y por consiguiente pérdida de peso, dolor de estómago, el niño que permanentemente, que es de lo que más me manifiestan acá y dicen los maestros, el niño le está doliendo el estomaguito, mamá, todo el tiempo se queja de un dolor de estómago. La mamá va y revisa su dieta, ve que está bien, que los alimentos que tomaba ahora son los mismos que tomaba antes y no entiende razón alguna y por qué de un momento a otro empieza con cólicos y dolores de estómago. Si estos síntomas ustedes lo ven aparecer en su niño que está siendo medicado, por favor les hago un llamado para que consulten inmediatamente al médico tratante y de esa manera puedan regular esos síntomas, porque todo síntoma que está siendo evidente está mostrando que el organismo no lo está asimilando de una manera adecuada. Puede presentar diarreas, puede presentar el niño acidez estomacal, puede experimentar la boca seca, mamá, y que toma mucha y mucha y mucha agua porque la boquita siempre se le seca. Puede manifestar dolores frecuentes de cabeza con el consumo de este tipo de medicamentos. Puede experimentar tensión muscular, puede experimentar somnolencia, lo que muchos maestros refieren
Es que lo que hace doña Juliana, que su niño está tomando el medicamento, lo veo como un zombie, se me duerme en el aula de clase y Felipe no se dormía en clase y de un tiempo para acá se me ha venido durmiendo. Entonces esos componentes sintomáticos hay que estarlos observando, monitoreando para evitar que posteriormente eso tenga pues una serie de complicaciones en el niño. Puede experimentar una conducta de intranquilidad, puede experimentar sudoración intensa en algunas partes sectorizadas del cuerpo, en todo el cuerpo, en las manos, en los pies, en las axilas o en todo el cuerpo. Puede presentar dolor de espalda en algunos, específicamente en los adolescentes. Puede presentar reacciones como un movimiento incontrolable de una parte del cuerpo. Puede presentar ocasionalmente dolores u opresión en el pecho. Puede experimentar o manifestarte cansancio excesivo, como si no hubiera dormido, como si no hubiera descansado o no hubiera tenido un sueño reparador. Puede experimentar, óigamelo bien, desmayos sin causa alguna. Puede experimentar manifestaciones de mamita, siento hormigueo en mis manitos y en mi cuerpo u hormigueo en mis piernas. Puede experimentar una conducta de agitación. Puede decir, no estoy viendo bien, mamita. Y hacía unos meses atrás le habían hecho un examen oftalmológico u otométrico y no hubiese referenciado ningún tipo de dificultad, pero lo que hace es que se le suministró el medicamento, el niño se está quejando de una visión borrosa, el adolescente o quien tome la medicación. Puede haber convulsiones. En el peor de los casos, puede haber manifestaciones sintomáticas de convulsiones. Por eso tan importante, cuando se suministre esta tipología de medicaciones, siempre debe ir un proceso riguroso de monitorización en caso de que ustedes decidan suministrarle la medicación. En algunos otros niños o jóvenes pueden también manifestar unas conductas de alucinaciones, es decir, de un momento a otro empezar a ver y a escuchar cosas que no existían. Puede aparecer tics motores. Tics motores, el niño nunca tenía un tic, de un momento a otro aparece tics motores. O puede haber también que el niño venía con unos tics motores nerviosos leves y con la medicación se acentúe muchísimo más los tics, porque yo ya he tenido aquí casos de pacientes en donde la madre me consulta porque está muy preocupada de que el niño de un tiempo para acá se le acentuaron todos los tics y en el colegio es motivo de burla y de bullying. Y cuando yo ya empiezo a sondear la historia clínica, encuentro que de un tiempo para acá el niño sí venía con unos tics muy leves, pero identificamos que de un tiempo para acá le estaban suministrando la Ritalina y también la risperidona. Y eso pudo haberle causado al niño el incremento de los tics. Entonces inmediatamente le dije a la mamá, va a consultar con el doctor porque estos componentes pueden ser efectos colaterales de la ingestión del medicamento y con todo respeto mamá, en la medida de las posibilidades, el niño tiene un TDAH leve moderado, no debería estar tomando Ritalina, de pronto la risperidona por un lapso de tiempo mientras que hacemos un tratamiento de intervención terapéutica y de rehabilitación y lo que hace que al niño le quitaron los medicamentos, a él se le disminuyó por completo los tics nerviosos. Entonces fijémonos qué importante es tener conocimiento frente a esto para poder saber en qué momento actuar, cómo actuar y de qué manera hacerlo. También pueden haber, indiscutiblemente, en algunos de ellos, la aparición de cuadros de depresión y de ansiedad, entonces donde el psiquiatra ya tiene que entrar a tratarlo con escitalopram, con un ansiolítico, un niño que no tenía esos componentes sintomáticos. También pueden darse cambios en su estado de humor.
Un niño con una emocionalidad supremamente variable, muy fluctuante, se levanta tranquilo, al rato irascible, al rato impulsivo, en fin, adormecimiento en los dedos, puede aparecer en algún momento fiebres, que no sabemos de dónde, pero fiebres. Puede aparecerle salpullidos en la piel. Puede sentir el niño picazón en la piel. Puede en algún momento presentar efectos colaterales como inflamación de los ojos, inflamación del rostro, inflamación de los labios, inflamación de la boca, inflamación de la lengua, inflamación de la garganta. Cualquier componente sintomático de esta naturaleza deben recurrir inmediatamente al médico tratante para que se haga un chequeo y se pueda determinar la viabilidad y la continuidad de la medicación o no. También puede presentar componentes sintomáticos de dificultad para respirar y también, ¿por qué no?, para tragar. Eh, el metilfenidato en investigaciones lo pueden también buscar y consultar en Google. Puede indiscutiblemente también retrasar el crecimiento o aumentar el peso en un niño. Por eso tan importante que cuando se le suministre esta tipología de medicaciones, también hagamos un control de peso y un control de talla, porque puede en algunos organismos de niños tener esos efectos colaterales secundarios que impactan sustancialmente su desarrollo de crecimiento y su aumento o disminución de peso. Es muy importante entonces llevarlo a un control detallado del crecimiento del niño para mirar cómo está su curva. Muy importante hablar con el médico si algo le preocupa de su hijo, cuando logres ver algún cambio que no sea de tipo positivo. Por ello, por esta razón, he dedicado muchísimos años de mi vida a la investigación, en donde a través de mis maestrías y mis diversos estudios logré en muchas investigaciones concretar un método que se llama el método ENPEMID, un método entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del TDAH sin requerir de la medicación, un método que es dinámico, que tiene una serie de procesos integrales en donde abarca psicoeducación, entrenamiento, inteligencia emocional, en donde abarca entrenamiento de los hemisferios cerebrales con gimnasia cerebral, en donde abarca entrenamiento en las funciones neurocognitivas, atención, concentración, memoria, aprendizaje y demás, en donde abarca entrenamiento de las funciones ejecutivas, en donde abarca entrenamiento de niveles de concienciación para regular conductas impulsivas, hiperactivas, entre otros, en donde al ir haciendo un entrenamiento procesual al cerebro de este niño que tiene esta condición, va el cerebro también con esa estimulación a producir suficiente cantidad de neuroquímicos como es la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, la noradrenalina, entre otros, que son los activadores de todos estos procesos neurocognitivos. Y esto ha mostrado con el trabajo que hemos venido haciendo en las diferentes terapias acá en nuestro centro, cómo nuestros niños mejoran de manera sustancial sin requerir de la medicación. Muchísimos de mis pacientes que llegan acá vienen medicados con los tratamientos que vamos avanzando en el día a día, cada vez nos hemos convencido que menos de ellos necesitan la medicación. Aclaro, caso excepto cuando el caso reviste una gravedad mayor, en donde indiscutiblemente quien se medica debe también estar en un excelente tratamiento. Los papás deben tener
un aprendizaje, una formación, saberlo instruir, saberlo acompañar, saberlo entrenar, porque el medicamento debe ser temporal, no debe ser de por vida. Y mientras más se le entrene la conciencia, el cerebro, mejores seres humanos tendremos, menores comorbilidades se presentarán, menores componentes sintomáticos aparecerán nuevos acordes a su condición. Por eso, este método EMPEMED lo he dado a conocer en diferentes diplomados. Muchas personas lo han venido aprendiendo a nivel nacional e internacional con grandes resultados. De hecho, tengo una página donde tenemos muchísimos testimonios en donde verifican los aciertos, las bondades que tiene la implementación de este método antes de pensar en medicar a nuestros niños, porque la medicación no podría considerarse como la primera alternativa inmediática para controlar el TDAH, cuando la neurociencia nos muestra que hay otras tipologías de intervenciones terapéuticas que al ser estimulados de manera frecuente, regulado y efectivamente el cerebro, indiscutiblemente el cerebro, gracias a su plasticidad cerebral y a todo el proceso de neurogénesis y al proceso apoptósico que los niños tienen en su proceso evolutivo en los primeros años de edad, coayudan a la transformación del cerebro, a la maduración de él, de sus estructuras, y eso va ayudando a la modificabilidad, no solamente de sus procesos neurocognitivos, sino también a la modificabilidad de sus comportamientos, de sus actitudes y demás. En este sentido, las personas que estén obviamente interesadas en aprender esta metodología con un diplomado al cual llamé EMPEMED, los que estén interesados pueden escribir aquí debajo del chat la palabra método. Y de esta manera nos comunicaremos con ustedes para asesorarlos y acompañarlos en el proceso de inscripción. Tengo para decirles, querida comunidad, también que por ser finalización de año hay unos descuentos muy especiales, puesto que a mí personalmente me interesa muchísimo que sean muchas más las personas que aprendan esta metodología, buscando con ello tener unos entrenamientos extraordinarios, buscando a toda costa evitar en primera instancia medicar a nuestros niños. Así es pues que las personas que estén interesadas en adquirir el diplomado pueden escribir aquí debajo del chat la palabra método, que uno de nuestros asesores se contactará con ustedes y hará una explicación somera y clara sobre en qué consiste el diplomado, cómo se puede tomar y de qué manera se puede adquirir. Bueno, mi querida y hermosa comunidad, espero que les haya quedado muy claro la reflexión que en el día de hoy les quise traer con el fin de que sigamos ampliando nuestros conocimientos. Mientras más aprendamos, más comprendemos, y mientras más comprendemos, más estrategias logramos adquirir y desarrollar para llegar a un mundo mejor de nuestros niños y jóvenes que tanto necesitan de nuestro apoyo desde la perspectiva compasiva, justa, pero ante todo amorosa, y de mucha convicción y de mucha paciencia, que es lo que más necesitan ellos de todos nosotros, buscando con ello tener un mundo mucho más diferente, más flexible, un mundo de mayor oportunidades para nuestros niños y jóvenes que padecen esta condición. Siendo así, mi querida y hermosa comunidad, me despido de ustedes de una manera muy fraternal, deseándoles infinitamente una feliz Navidad, un próspero año nuevo lleno de abundancia,
de mucha prosperidad y de muchas bendiciones. Un abrazo fraterno y espero que por aquí quienes estén interesados en adquirir el diplomado simplemente escriban la palabra método, que con esa palabra ya nos contactaremos con ustedes para hacer posible la respectiva inscripción. Que tengan una feliz noche, un abrazo fraterno para todos ustedes. Se les quiere un montón.